Creo que se está intentando conectar nuevamente la asambleísta Mariana Yumbay. No voy a tratar de agregar al escenario a Marianita Yumbay para poder seguir conversando con ella, y que ya ya se ha movido un poquito del pleno. Yo creo que ya nos va a escuchar algo mejor también la asambleísta Yumbay. ¿Cómo está, Mariana? Qué gusto saludarla, de verdad, a los tantos años. Bueno, muy buenos días, estimado Fernando. ¿Sí me escuchan? Perfectamente bien, perfectamente bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí lista, mil disculpas, tenía que salir del pleno. Desafortunadamente no se podía escuchar muy bien, así que aquí lista. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también voy a tratar de avanzar rápido sobre los temas, Mariana, para no robarle mucho tiempo, porque sabemos que está con actividades legislativas durante todo el día. Importante, iniciaba yo y hacía un comentario sobre lo que será esta visita a China del presidente de la República, y hablaban de temas importantes en materia de inversión en petróleo y en minería, un tema que ha causado más que una complicación a la hora de establecer vínculos políticos a la agrupación política Pachacutic. Si a esto le sumamos el momento en que Daniel Noboa lleva esta ley económica urgente de recuperación de áreas protegidas a la Asamblea Nacional, la pregunta cae casi que por su propio peso. ¿Cómo están observando ustedes estos movimientos del gobierno desde la agrupación política y, por supuesto, desde su propia lógica de asamblea? Bueno, realmente para nosotros es muy preocupante todos los proyectos de ley de urgencia económica que se han remitido desde el Ejecutivo, que desafortunadamente no contribuyen al objeto previsto en estas normativas. Al contrario, se observa vulneraciones a derechos constitucionales, como por ejemplo la ley llamada Ley de Solidaridad Nacional. No tiene nada de solidaridad nacional más que con los grandes grupos económicos, porque a ellos se les va a perdonar los impuestos a cambio de que regalen lo que les sobra, ¿no es cierto? Entonces, entre otros, imagínense, se va a dejar en la impunidad el cometimiento de irregularidades, de abusos de poder, se potencia esta capacidad el autoritarismo del presidente, porque él con un decreto ejecutivo va a poder decir aquí hay un conflicto interno armado, y la policía y los militares van a tener la capacidad de decir este es el grupo armado militar organizado, o sea, el grupo armado organizado, lo cual es totalmente fuera del marco constitucional, fuera del dictamen que emitió la Corte Constitucional en su momento, que dijo que aquí en Ecuador no hay grupos armados organizados, lo que aquí hay es delincuencia, hay el crimen, y que eso hay que controlar. No hay un grupo armado organizado, por ende, como digo, la Ley de Solidaridad Nacional no va a cumplir con el objetivo, más bien, como digo, se potencia la vulneración a derechos constitucionales. Imagínense establecer ¿cómo se llama? El indulto diferido, una institución que no existe, que la misma norma constitucional, los tratados internacionales que dicen, hay el indulto, pero el indulto a las penas, no un indulto anticipado cuando no se sabe si hay o no hay una sentencia, si hay penas o no. O sea, es totalmente absurdo, de manera que vemos con mucha preocupación la aprobación de estas leyes, que en definitiva lamentablemente han aprovechado el miedo, el temor que se ha posicionado en la ciudadanía, y que cualquier ley que manden dicen eso va a servir para acabar con la inseguridad, y no es así. La otra ley, la de inteligencia, también se deja abierta la posibilidad que a usted mañana le diga pásele toda la información que tiene y se acabó, sin orden judicial. Imagínense, estamos en un estado constitucional de derechos y justicia
justicia, donde tenemos que respetar los derechos, donde tenemos que garantizar la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es precisamente que es un juez quien tiene que ordenar que usted entregue la información, que yo pueda entregar información. No puede ser porque el presidente o porque la autoridad de esta Secretaría de Inteligencia le diga pase y punto. O sea, se comete realmente tantas arbitrariedades. Y lo último, esta ley de recuperación de las áreas protegidas realmente es otra vulneración a los derechos constitucionales. Se violenta el artículo 397.4 de la Constitución, que dice que es el Estado el que tiene que garantizar las áreas protegidas porque son intangibles. O sea, tenemos que cuidar para nuestra futura generación. Igual el artículo 405. Entonces, aquí lo que se está posibilitando es la privatización de todas de las áreas protegidas, y no está para protegerse, para cuidar. No, lo que se está buscando es precisamente posibilitar la minería legal y algunas otras acciones, la venta de servicios ambientales. No sé, porque ahí en esta iniciativa dice y otros. O sea, una ley tiene que ser totalmente clara, precisa y concreta. No puede dejar ambigüedades o decir y otros, o que se va a regular en el reglamento. No, tiene que ser totalmente clara. Entonces, en ese sentido nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo. Lo otro, la ley de fortalecimiento, la ley de integridad pública, me parecía interesante. Le comento que yo revisé al inicio cuando llegó. Me parecía muy interesante porque sí, desafortunadamente el Ecuador está copado por los actos de corrupción. O sea, no hay espacio donde no exista una transparencia, una rectitud, una responsabilidad. Hemos visto que hay alcaldes, hay prefectos que quieren llegar a los espacios y a los distintos cargos, quieren llegar solo para enriquecerse, para forrarse de dinero, y no están pensando en resolver la crisis de la población, no están pensando en dotar de agua potable, sistemas de riego, de vialidad. No, están pensando cuánto me va a tocar de este proyecto, de este contrato, y por ese lado yo había saludado esa iniciativa. Sin embargo, meterle en una ley de urgencia económica que se refiere a integridad de la gestión pública, meterle reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, me parece totalmente fuera de lo que manda la norma constitucional. Pero ahí está un gran problema. Ahí hay un gran problema, Mariana, porque usted me mencionaba el miedo, ¿no? Este miedo que es el gran marco, esta gran puerta por la que ingresan todas estas leyes, ¿no? Un miedo legítimo de la ciudadanía que termina por legitimar impulsos impulsos que son más bien disfrazados de esfuerzos por temas de seguridad. No quiero decir disfrazados, más bien revestidos como esfuerzos de seguridad. Y aquí yo voy a recurrir a su postura de ex jueza de Corte Nacional de Justicia. Es decir, ¿cómo observa usted la construcción de estas leyes? Vemos que algunas no revisten unidad en la materia, reforman códigos penales, reforman códigos de niñez y adolescencia, pero sin embargo el CAL las aprueba, y esto lleva a un ritmo que difícilmente se ve en la mayoría de los proyectos, es decir, es un ritmo muy acelerado. ¿Cuáles son las principales implicaciones que podría tener a nivel de derecho constitucional ya cuando vayan con alguna demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, que podrían tener las leyes que ya han sido aprobadas y en las cuales el gobierno de alguna manera reposa su gestión o sus iniciativas el día de hoy?
Mire, yo siempre he señalado que cualquier herramienta jurídica que se construya en esta primera función del Estado tiene que ser apegada al marco constitucional, apegado a los pronunciamientos y precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los instrumentos internacionales. Sin embargo, hemos visto que se aleja completamente. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, que establece qué es lo que tiene que ser considerado como ley de urgencia económica, cuáles son los principios que tienen que ser respetados, como por ejemplo la unidad de la materia, pero resulta que aquí se va contra todo, o sea, no importa, lo importante para ellos es tener la mayoría y que la mayoría apruebe lo que... Y yo como abogada, como doctor en jurisprudencia, yo no puedo mirar con agrado todo lo que están haciendo, porque ya he visto que han demandado la inconstitucionalidad. Ese es el camino. La ciudadanía y algunos grupos organizados están llevando adelante las demandas de inconstitucionalidad de estas leyes para que sea la Corte Constitucional que en el marco de la coherencia de lo que ellos ya han resuelto con antelación, resuelvan sobre esas leyes y consecuentemente es posible que se los deje declarando inconstitucional y se fue las normativas, se despoja de la legislación y se acabó. Ese es el camino, porque no podemos dejar abierto así para que se cometa arbitrariedades, abusos de poder. Yo creo que, mire, todos queremos recuperar la paz y la seguridad, pero con estas leyes que van a terminar afectando los derechos de la mayoría que somos buenos, no me parece lo correcto. Y eso hemos hecho, personalmente yo he presentado observaciones y propuestas alternativas, tanto a la Ley de Solidaridad Nacional. Sin embargo, no fueron acogidas. Yo ahí establecía que tienen que recogerse los principios desarrollados en la misma sentencia de la Corte Constitucional, en el mismo convenio de Ginebra, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Colombia, que en el caso de Colombia hay 2 sentencias que le condenan al Estado colombiano. Entonces, son esos precedentes que hay que tomar en cuenta. No queremos que a futuro el Ecuador sea condenado por la misma Corte Interamericana y resulta que tenemos que pagar cuántos miles de dólares en esta crisis económica. Entonces, esas son las situaciones que van a ocurrir, las demandas de inconstitucionalidad, y esperemos que la Corte Constitucional resuelva y actúe en coherencia de la misma norma, de los mismos precedentes de la Corte y de la Corte Interamericana. Me decía usted, Mariana, pareciera ser que lo único que les importa es sostener su mayoría. Esta mayoría que ha sido construida también con miembros de otras bancadas, entre ellas 6 miembros de Pachacutic, se podría sostener frente a un proyecto que va directamente al cuore, directamente al núcleo de las preocupaciones de las comunidades y nacionalidades respecto de las áreas protegidas. Es decir, esto ha sido una de las líneas fundamentales desde las que se ha hecho política en Pachacutic y desde Pachacutic. Podríamos ver a estos 6 compañeros o ex compañeros ya en este momento, no sabría cómo calificarlos, votar a favor de este proyecto de ley. ¿Eso es algo factible a la hora de analizar desde dónde se está haciendo política en Pachacutic? Mire, yo creo que depende muchísimo de la formación política, de la identidad política y de los principios y valores con los que uno se ha formado. Desafortunadamente hemos experimentado a lo largo de la historia que elementos que han participado con el movimiento Pachacutic se alinean fácilmente por intereses muy personales, por prebendas, por beneficios, que no cambian la realidad de todo el pueblo ecuatoriano, ni siquiera de los votantes, porque no es que con el cargo tal vez de la presidencia de una comisión
comisión o la vicepresidencia de una comisión o que le den un carguito. Con eso vamos a resolver el tema de la inseguridad, el tema de la falta de educación, el tema de la falta de acceso a la salud, la falta de pago a los proveedores que se está viviendo en todo el país. Entonces, desafortunadamente ha habido aquello y hemos visto que lamentablemente pocos somos los que tenemos principios y los vamos a defender estando adentro o estando afuera, en las calles. Yo vengo luchando desde 1990, me acuerdo en el primer levantamiento que participé, por mejores condiciones de vida. Y una de las luchas que hemos venido dando desde afuera, por ejemplo, era que no a las bases militares en nuestro país, porque se tiene que respetar la soberanía, se tiene que respetar la libre determinación. Sin embargo, terminaron aprobando en los días anteriores, como usted conoce, la reforma del artículo 5. Claro, a la ciudadanía se le vende la idea que van a venir de cualquier estado y van a poner unas bases militares, aquí van a venir con los militares de otro estado y van a resolver la inseguridad. Y no es así, o sea, lamentablemente hay, yo digo, un lavado de cerebro o no sé qué es lo que está pasando en la ciudadanía que se está perdiendo. Por mi parte y por algunos compañeros que todavía nos mantenemos, vamos a ser firmes. Esta lucha de la defensa a la naturaleza, a las áreas protegidas, tiene que respetarse. No podemos terminar, imagínense, posibilitando la privatización de estas áreas totalmente sensibles que son consideradas constitucionalmente como intangibles. ¿Eso qué significa? Que son intocables, que tenemos que cuidar para la futura generación. Y en ese sentido, voy a hacer llegar todas las observaciones necesarias para que no avance. Sin embargo, usted aquí manda los votos. Si hay votos, pasará esa y cualquier ley, y esperemos que cuando la ciudadanía se dé cuenta no sea multada. ¿Hay espacio para incorporar observaciones, Mariana? ¿O ya el proyecto en sí, indistintamente de cuántas observaciones se le incorporen, está mal concebido desde su lógica? Mire, en el caso, yo he presentado propuestas y observaciones a todos los proyectos de ley. Yo no soy de las que cuestiono y no tengo propuestas. No, yo soy de las que cuestiono, hago observaciones y también presento propuestas. De todas las observaciones son pocas las que han maquillado, han recogido unas poquitas para decir ya está aquí, ya está acá, pero no es así. Por ejemplo, en el caso de la última ley de urgencia económica denominada Ley de Integridad de la Gestión Pública, ahí yo, por ejemplo, planteé que se tome en cuenta y que se mantengan los artículos relacionados para fortalecer y reactivar la economía local. ¿Dónde? Porque se está priorizando a los grandes empresarios para el tema de la contratación pública. ¿Y qué pasa con los microempresarios pequeños, con los artesanos, con todos los que están en territorio? ¿Cuándo ellos van a tener una participación efectiva? Los que denominábamos los pymes, los ¿cómo es? Pymes y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, estos actores tienen que ser considerados y es lo que he planteado, pero no ha sido acogido. Y la otra propuesta que yo he dicho, o sea, está bien la ley, ya, empujemos con estos aportes, ¿ya? Pero eliminemos todo lo que tiene que ver con el Código Orgánico de la Niñez porque rompe con el principio de la unidad de la materia. Sin embargo, veo que no se acoge, sino elementos así conceptuales, pero no el fondo, que permitan cambiar el fondo de la norma. Mariana, hay un tema que me preocupa y quiero saber si hay justificación suficiente o en lo discutido hasta ahora, que nosotros no hemos podido ver desde acá, se hace una justificación suficiente sobre la equiparación en este relato de la recuperación de las zonas protegidas, de las zonas fronterizas que sí podrían tener una afectación de seguridad en este momento, con zonas como, y voy a mencionarlo al azar, aunque no tanto, como el Esterillo Loncito, donde hace muy poco tiempo hubo un evento que alertó a la ciudadanía sobre la intención de construir un resort de
una empresa vinculada a la familia del presidente en este sector que no parece estar tomado ni correr ningún riesgo en materia de seguridad. Se equiparan estos dos espacios o los espacios que tienen riesgo de seguridad porque por estar en zonas de frontera y otros que no tanto. ¿Se los trata exactamente igual en el proyecto o hay alguna forma de hacer una diferenciación en estos, digamos, bajo estos preceptos? Mire, yo creo que lo que más deberíamos hacer es actuar en el marco del respeto de lo que dice el artículo 405, 397.4. Ahí establece claramente que las áreas protegidas son de exclusiva responsabilidad y manejo del Estado. Es el Estado el único, no está hablando de la posibilidad de entregar a manos privados. Como se pretende hacer, o sea, se pretende concretar lo que usted acaba de decir, o sea, entregar a manos privadas para que empiecen a invertir y no sabemos para qué, porque es posible que también entre la minería u otras acciones que van a terminar perjudicando a toda la naturaleza. Imagínense, en la normativa hablan hasta de la investigación, o sea, está en riesgo todos los recursos biogenéticos y nosotros estamos tratando de entregar todo eso. No es posible. Y de paso, como de yapa diríamos, también se está estableciendo que las Fuerzas Armadas pueden dar protección a todas estas inversiones privadas. Imagínense. Voy a hacer una pausa aquí porque usted acaba de mencionar algo que yo no había pensado. A mí no se me había ni siquiera pasado por la cabeza que esto puede ser concesionado, digamos, en administración, un espacio de selva en zona protegida a una gran farmacéutica para que explote comercialmente la medicina ancestral de esta zona protegida, la industrialice y luego la comercie mundialmente. Ese es un riesgo que yo no había percibido, pero entiendo que ustedes ya. Es que es así, ahí está diciendo que se va a entregar dice, entre comillas, protección, para el posicionamiento del turismo, y ahí habla para la investigación. ¿Qué es investigación? Tranquilamente cualquier organismo puede, como usted dice, una farmacéutica o cualquiera, dice, yo quiero para efectos investigativos. ¿Y qué pasa con todos los conocimientos y recursos biogenéticos? O sea, es muy preocupante esta situación y como digo, de yapa hasta ahí se habla que se va a entregar, probablemente se puede entregar recursos desde el Estado para esas iniciativas. O sea, además de que te entrego a las manos privadas, puede salir recursos del Estado y de paso le mando a las Fuerzas Armadas para que cuiden, que cautelen, o sea, para ellos. O sea, qué incoherencia. Se dice que necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad. Pues enfóquense a esto. ¿Cómo es posible que estén mirando este escenario para también destinar recursos económicos para aquello? Entonces, es realmente preocupante y, como insisto, es una vulneración a los derechos constitucionales. Me parece un contrasentido cuando hemos reconocido y hemos logrado plasmar en la norma constitucional a la naturaleza como sujeta de derechos, ahora se la vea como una posibilidad de enriquecerse, de generar economía, y no sabemos para qué nomás, porque tenga por seguro, como dicen que van a atacar a la minería ilegal, entonces probablemente van a posibilitar la minería legal y otras actividades que van a terminar con todas las áreas protegidas, que son zonas totalmente sensibles y que necesitamos cuidarnos. Ya se ha hablado de que uno de los temas centrales de la visita de Daniel Noboa a Xi Jinping es justamente la inversión en temas petroleros y mineros. Seguramente buena parte de esos proyectos pasarán por la Asamblea. Nuevamente será la fuerza de los votos quienes los que los impulsen. Y a partir de eso, ustedes habían anunciado como agrupación política el inicio de
acciones disciplinarias en contra de los 6 asambleístas que han votado consistentemente con el gobierno. Quería saber si ya han llegado al punto en que ellos han debido explicar sus acciones ante la organización política y qué han dicho. Desconozco, yo estuve en el último consejo político del movimiento Pachacuti, ahí se tomó esa decisión que se iba a iniciar, o más bien que se había ya iniciado un proceso de sanción a los señores asambleístas. Asumo que es el Tribunal de Ética el que está actuando. Desconozco definitivamente cómo está caminando aquello. Bien, por lo pronto, los 3 votos que quedan en la línea partidista se mantienen sólidos. Ustedes sí conversan entre ustedes, sostienen, digamos, una representación partidista sólida en el Pleno Legislativo y en las comisiones. Sí, 2 fundamentalmente, porque a otra compañera también en algunos temas ha coincidido se ha alineado al oficialismo. Sin embargo, yo respondo por mis acciones, por mi parte puedo quedarme sola y actuaré siempre coherentemente con mis principios, con el proyecto político, pensando en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que la mayoría somos buenos, como siempre digo. O sea, una ley tiene que ser una herramienta para proteger a la gran mayoría, no para dejarnos en una inseguridad y posibilitar un abuso de poder. Así que siempre actuaré en coherencia, como digo, con las demandas del pueblo ecuatoriano y como abogada precautelando que no se aleje de los principios constitucionales, así como de los distintos precedentes de los distintos de las distintas cortes constitucionales y del sistema interamericano. Yo creo que tenemos, hasta para legislar hay que leer estas sentencias, no es cuestión de venir y alzar la mano y punto. Hay que leer, hay que revisar cómo ha resuelto la Corte Interamericana, cómo ha condenado a los estados. O sea, esos son los que tenemos que mirar, leer los tratados internacionales. Mire, por ejemplo, lo que se pretende hacer con la ley de integridad de la gestión pública, meter el tema de los niños, de los adolescentes y modificar todo el sistema de sanciones, y no es posible. O sea, es totalmente regresivo. Yo sé que los niños están lamentablemente incurriendo y cometiendo delitos, pero aquí está fallando la estructura, es el sistema, el Estado es el que le está fallando. En ese sentido, no podemos terminar violentando todos los principios como la unidad de la materia y la no regresión de los derechos, entre otros, bajo el justificativo de que estamos en una inseguridad y, como dice el Ejecutivo, que hay un conflicto armado interno, y la Corte Constitucional ha dicho no hay conflicto armado interno, no hay grupos armados organizados. Aquí lo que hay delincuentes, porque los grupos armados organizados lo que buscan, el objetivo fundamental de ellos es el objetivo político, de llegar a controlar el Estado. Y aquí no hay las FARC, no hay los grupos armados con todas las características que el mismo convenio de Ginebra lo dice. Y ahí es donde empieza a preocupar, ¿no? La calidad de las nociones del derecho y la visión que se tiene sobre las otras instituciones. Porque a pesar de que la Corte Constitucional te ha dicho, oye, no hay conflicto armado interno, o le ha dicho al gobierno, oiga, no hay conflicto armado interno, luego en los motivos para el envío de leyes económicas urgentes a la Asamblea, el gobierno se sustenta en esta existencia del conflicto armado interno. Entonces, desde el propio motor, desde el propio motivo que expresan, ya tiene una discrepancia con un organismo constitucional que debería ser tal vez la última frontera para comprender los asuntos relacionados al Estado. Esta situación podría agravarse, Mariana, desde su lógica jurídica. Sí, es posible. Mire,
ahora mismo hay demandas ya en la Corte Constitucional y yo creo que desde el Ejecutivo se está buscando precisamente entrar en conflicto con la misma Corte Constitucional, porque la Corte es la guardiana, ¿no es cierto?, de hacer el control de constitucionalidad, vigilar que no se vulnere con ninguna normativa ni con ninguna acción la misma Constitución de la República. En ese sentido, vemos que el Ejecutivo va contra todo, o sea, no le interesa. Yo digo, todavía está pensando que está en su empresa, o sea, no entiende lo que es el Estado ecuatoriano, no entiende que aquí hay 5 funciones del Estado, no entiende tal vez que aquí hay un paraguas, hay una constitución, hay que respetarla, guste o no nos guste, mientras no sea modificada, tenemos que respetarla. Y eso es lo que va a tener que hacer la Corte Constitucional. Mariana, finalmente, y para no robarle más tiempo, usted me mencionaba, yo me imagino que debe haber sido usted tremendamente joven en los 90 cuando salían en las primeras marchas contra el gobierno de Borja, probablemente una niña. Y tantos años después, y con una presencia permanente de los movimientos indígenas en las calles, siempre que la situación se ha puesto complicada para su subsistencia o para el manejo de los asuntos que más les preocupan. Hoy se percibe este resorte social un tanto oxidado, un tanto apagado, es decir, no parecen haber voces disidentes que sonoramente impongan sus reclamos y los hagan escuchar. ¿Qué piensa usted que está pasando con la organización indígena y con el resorte social en general? Sindicatos, universidades, esto que llamábamos fuerzas vivas en algún momento de la vida nacional. ¿Cuál es su evaluación sobre ello en concreto? Mire, yo creo que todos están quizás esperando, como yo también confiaba en que este año, 8 meses, ojalá el presidente haya aprendido, haya entendido y haya conocido los grandes problemas que demanda el Ecuador y que demanda una solución inmediata. Yo considero que tal vez la ciudadanía también esté esperando un poco más para ver qué pasa si hay respuestas, por ejemplo, al tema de educación, de la misma seguridad. Y yo ya me he anticipado sin querer ser ave malagüero, pero estas leyes que están aprobando no van a contribuir en absoluto mientras no exista un plan serio, integral para atacar a la delincuencia, mientras no se le incremente recursos económicos a las Fuerzas Armadas, a la policía, porque ellos han dicho aquí en la Asamblea, han comparecido y han dicho, no tenemos las herramientas necesarias, necesitamos capacitación permanente, necesitamos tecnología. En ese sentido, yo creo que la población está todavía esperando respuestas y ojalá el Ejecutivo realmente reaccione y diga, bueno, aquí voy a trabajar por los casi 18 millones de ecuatorianos, por todos los sectores para cambiar el rumbo y no llevarnos al despeñadero a todos. Así que esperamos, por nosotros estamos, claro, empeñados en el próximo Congreso de la CONAI, en el próximo también Congreso también del Movimiento Pachacuti, algunas acciones que se van a hacer, de manera que quizás esos temas son los que tal vez no ha hecho que salgan como siempre hemos salido a las calles probablemente. Y claro, no se ha salido también porque lamentablemente cuando hemos salido a las calles se nos han catalogado de terroristas, de salvajes, de saboteadores, cuando lo único que hemos hecho es reclamar por cambios para todo el pueblo ecuatoriano. Se acordará en el 2019, la lucha ¿para qué sirvió? Para reducirlas, más bien para que no se eliminen los subsidios al combustible. En el 2022, ¿para qué sirvió? Para eso. Entonces, en ese sentido, nuestras luchas han sido más bien
catalogadas como de terroristas. Entonces, yo creo que hay muchos, mire, yo camino en territorio y la gente dice, ya no vamos a salir, que salgan los otros, ya que nos dicen que somos terroristas, que somos saboteadores, que somos salvajes, pues entonces que salgan los otros. Entonces, yo creo que la población está un poco esperando a ver si realmente hay respuestas y que cumpla a cabalidad todas las propuestas, los ofrecimientos que han hecho para captar el Ejecutivo. Bien, Mariana, no le robo más tiempo y debo manifestar nuevamente mi inmenso placer de conversar a los tantos años con usted y encontrarla igual de sólida en sus convicciones. Un inmenso abrazo, querida Mariana. Muchas gracias, estimado Fernando. Muchas gracias a toda la ciudadanía y no perdamos la esperanza de seguir luchando desde los distintos espacios. Siempre los derechos hay que defenderlas de pie, no de rodillas. Un buen día y un gran abrazo a todos y todas. Un gran abrazo a Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti, que nos acompañaba también haciendo una evaluación general de lo que pasa tanto en la organización política como en el pleno de la asamblea, como su evaluación jurídica tan valiosa que es, siendo además ex jueza de Corte Nacional, sobre la situación de las leyes o la construcción de las leyes económicas urgentes o las leyes que han venido impulsadas desde Carondelet.